en primer lugar, a la librería por ofrecer su espacio tan arropador, ¿no? A vosotros por llenar el espacio, obviamente, y a Carmen que me haya ofrecido esta oportunidad de profundizar en su libro. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? La primera pregunta, ¿quién es Carmen? Entonces, bueno, pues primero, para mí, ¿quién es Carmen? Obviamente, pues para mí Carmen es una persona que en un momento dado aparece en mi vida. ¿Dónde aparece? En la Escuela de Humanidades. Que es lo mismo que decir que la culpa la tiene Alejandro Gándara. Estábamos entonces leyendo el libro Origen y Presente de Jan Hepser, un libro fascinante y complejo, y ella se incorporó al curso justamente un mes después que yo. Entonces ya hizo que yo no fuera la nueva, cosa que le agradecí bastante, porque todos los demás del grupo, que hoy hay pocos por aquí, pero a veces están, ya llevaban muchos años juntos, ¿no? Entonces es ese momento en que te embarcas en una cosa a la par y te sientes acompañado. ¿Coincidencias entre nosotras? Bueno, pues tenemos la misma edad, las cosas que hemos ido descubriendo, que nuestra cuenta del banco a fin de mes se llena con una profesión que lo permite y que vamos arañando las horas a la semana para dedicarnos a eso que tanto tira de nosotras, la escritura. ¿Diferencias? Todo lo demás. Mientras yo estoy pensando en ir para allá, Carmen ya ha ido y regresado 3 veces. Sí. Es un clásico de la ficción. 2 personajes complementarios, como las protagonistas de La amiga estupenda, Lenú y Lila, o las amigas del libro de Joyce Carol Oates, Puro Fuego. Eso es quién es Carmen para mí. ¿Quién es Carmen para ella misma? O sea, tienes por ahí tu currículum, me parece. Sí, te lo sabes de ella. Bueno, no lo creas porque... bueno, hola a todos y muchas gracias por venir. Hoy es un día muy complicado, entre las luces de Navidad y todo eso, así que os agradezco muchísimo que hayáis venido. Entonces, en la primera... Ahí hay 2 sitios. En la primera tirada del libro no se incluía una biografía, como se puede ver. Y bueno, es una de las cosas que la editorial pues me decía que era conveniente que la hubiera. El caso es que, bueno, pues finalmente decidí ponerla para la segunda y bueno, pues prefiero que lo leáis, porque si no lo puse en la primera era porque es una cosa que me causa mucha... Pues bueno, Carmen soy yo y un montón de cosas diferentes, de facetas distintas y que los que me conocéis pues prefiero que saquéis vuestras propias conclusiones. ¿Listo? Sí. Vale, no vamos a leer entonces la solapa, vale, cuando lo compren. Entonces, bueno, suspense. En ese primer año estuvimos juntas en el curso y luego yo tenía un blog que se llamaba 7 líneas, que era un blog que es una tertulia cultural, que si, bueno, algunos ya lo habréis leído porque les dábamos bastante la paliza con mandaros lo que escribíamos cada semana. Y en ese momento que fue un poco antes de la pandemia, ¿no? Ya no tengo tan claro los años, pero bueno, el blog estaba entrando como en un terreno un poco muerto porque yo lo hice como una tertulia cultural en el contexto del INE, que es donde yo trabajo, y nos faltaban colaboradores, entonces ya empecé a buscar los colaboradores fuera del INE. Y concretamente cuando en este momento, Carmen, que yo vi que era una persona como muy conectada con la música y no se cubría la parte musical del blog, dije, oye Carmen, pues si quieres contar alguna cosa cultural sobre música nos vienes perfecto. Y ahí empezó la colaboración y ahí empezó el origen de este libro. Entonces, yo leía entonces los libros cuando le tocaba a Carmen la publicación semanal. Me enviaba el texto, yo lo leía, hacía de editora del blog. Para mí era un placer leerla, realmente, ¿no? Me gustaba mucho. Bueno, los que la hayáis seguido, pues yo la verdad que todo el tiempo creo que hacía la misma crítica. Oye, que recuerda que el blog pone tertulia cultural, que tenemos que contar algo de la cultura, porque Carmen se iba tanto, digamos, a lo suyo, a la reflexión, a lo personal, a la cabeza dando vueltas sobre temas. Pero bueno, me gustaban mucho, tenía su público y el blog al fin y al cabo no tenía tampoco ninguna otra pretensión que dar un poco de guerra una vez a la semana, los martes a las 7:07 de la mañana. Entonces, yo me llegaba el texto el fin de semana y leía el texto y la verdad me gustaba mucho ver qué se le había pasado a Carmen
por la cabeza, ¿qué me entregaba Carmen? ¿Qué historia me entregaba? ¿Qué música le ponía a la historia? Que eso para mí me fascina, porque yo musicalmente tengo poco conocimiento y escucho muy poca música, entonces es una forma de que alguien te lleve de la mano a un terreno que conoce bien, ¿no? Eso era para mí los textos. Y luego, por supuesto, la imagen que elegía para la edición en el blog, que eso, si alguien quiere verlas, las que sí que están de este libro, los textos de este libro, las imágenes siguen estando en el blog cultural, en el blog 7 líneas, wordpress.com. Entonces, porque me parece que es otro aspecto de Carmen bastante interesante que por razones obvias no se ha metido en este libro, por razones obvias económicas y de edición, ¿no? Pero ver cómo también ella condensaba una historia con una imagen, o cómo a partir de una imagen desarrollaba una historia, o cómo hubiera sido el proceso, ya puede luego hablar de ello, a mí me parecía realmente muy interesante. Una de las características que me parece que tienen los textos de Carmen es la velocidad de la lectura. La velocidad a la que yo los leo, quiero decir, ¿no? En mis años de lectora me ha llamado la atención la velocidad que un libro pide ser leído. Normalmente la primera página suele pedir un paso lento, pero enseguida te arrastra a la velocidad que decide la prosa, que puede ser desde el paso, el trote o el galope. A mí los textos de Carmen me arrastran al galope, casi vuelo, con un cierto vértigo que me dice que algo se me está quedando atrás, pero disfruto del aire que va dándome en el rostro mientras leo el texto. Cuando llego al final siempre vuelvo al inicio y me sorprendo de la cantidad de cosas que me he perdido, porque es una prosa muy ágil, yo imagino que por su pensamiento, como su cabeza, y lo que es una característica para mí de los textos de Carmen, cuando eran textos para el blog y por supuesto ahora que están en el libro, es que piden relectura. Quizás hay otras personas, como una amiga que yo tenía que me decía que ella leía a la vez otra compañera de la escuela. Ella decía que yo necesito siempre hacer una relectura cuando tengo que hablar de un libro, pero ella decía que leía a la vez como en los dos niveles, ¿no? En la lectura rápida y en la lectura profunda. Yo necesito primero recorrer todo el camino y luego ir poco a poco. Entonces, para que sea un poco más ágil la presentación, me gustaría, vamos a hacer un poco de diálogo, y en esta parte, en los textos, sí que me gustaría que contaras algo con respecto a cómo es la génesis de los textos, ¿no? Yo he hecho la pregunta de esta forma: ¿cuánto hay de orden y cuánto hay de improvisación? Cuando tú te pones a escribir un texto de estos, suponiendo que puedas generalizar o algo que quieras matizar. Pues en un primer momento hay una improvisación total, porque es una especie de sinestesia a partir de una canción. Yo lo he escrito por ahí en alguna parte, que es como cuando hueles un perfume por la calle, o entras en un sitio y hueles de repente un perfume y te trae un recuerdo. Yo no sé si os pasa eso a vosotros, pero de repente hueles algo y te recuerda algo a alguien, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me pasa. De hecho, pensaba que le pasaba a todo el mundo y estoy descubriendo ahora en las presentaciones que no le pasa a todo el mundo. Y era que escucho una canción, no todas, y de repente pues me viene un recuerdo asociado o un pensamiento o lo que sea. O unas veces no tiene nada que ver con nada de que esté diciendo la canción o que esté diciendo la letra. De hecho, no todas las canciones que están incluidas me gustan o son de mi gusto, sino que es lo que me viene durante un proceso de vida. Entonces, improvisación, pues toda. Otra cosa es luego a la hora de elaborar los textos, pues que lógicamente hay veces que tienes que discernir qué es una ocurrencia y qué es entendible, porque quizás no todos se puedan entender tal cual. Pero sí, tiene mucho de improvisación, en el sentido que es lo que me viene de manera automática, como a cualquiera de nosotros nos viene cuando hueles un perfume. Te trae un recuerdo asociado. Se me hace muy interesante. Que sepáis que las preguntas no están preparadas. No tengo ni idea de dónde va a salir, como con lo de la biografía. Vale, entonces, después de esa fase de, ¿cuántos años dijimos que fueron? Como 4 años de colaboración con el blog. 4 y pico, sí. ¿No? Llegó el momento en el que ya llevaba, yo ya estaba un poco harta del blog y ya quería acabarlo, y bueno, como siempre tengo como esta relación con los números, necesitaba que se produjera una coordinación de números en el calendario, y fue cuando el blog cumplió 7 años, pues decidí que el blog se acababa, ¿no? Y eso pasó en febrero de
de este año. Pero antes de que ya les dijera a los 2 colaboradores principales que el blog se acababa, pues como me miraron con cara bastante triste, dije, lo siento, me estoy harta. Pero mi idea es que con todo el trabajo que hay aquí dentro, bueno, que también era una idea que ya teníamos desde hacía tiempo, esto da para hacer un libro, da para hacer un libro de Pepe, que ya lo ha hecho, que es el del libro de las notas del Museo del Prado, da para hacer el libro de Carmen y espero que a futuro dé para hacer un libro mío sobre libros. Entonces, esa era la idea. Dijimos, se acaba, pero vamos a intentar publicar esto. Y en ese vamos a intentar, pues llaman a la puerta de Carmen y dicen... Pues un día me recibo un correo, bueno, de hecho que un correo o una comunicación a través de Instagram, que solo lo tenía abierto para fisgar, no tenía ninguna, perdón, más alto, sí. Vale, entonces un día recibo un mensaje que no era, o sea, que me costó, o sea, lo leí unos días después porque no me imaginaba lo que venía, el contenido que traía. Y era una editorial que me decía que, bueno, que consideraba que algunos de esos textos que podían ser publicables y que como que pedían, me ha llamado la atención lo que has dicho de que es como un galope porque me decían que pedían desarrollo, o sea, que los notaban como capados porque pedían desarrollo y que si me veía... Pero dijiste que la culpable era Milagros. Que la culpable eras tú, que siempre me cortaba, me metía la tijera y me decía, se llama 7 líneas por algo. Y entonces, bueno, pues sí, efectivamente yo los tenía en mi cabeza y los tenía en mi ordenador y bueno, pues así pues se puso en contacto conmigo, tuve una reunión con ellos y me quedé un poco bloqueada durante un tiempo, me paré de todo. Y luego ya, pues sí, me mandaron el contrato, lo miré y bueno, y bien, y aquí estamos. La verdad es que así fue, así fue. Pues a ellos le dije que sí, que por supuesto que entre mi editorial, que es una editorial mía de andar por casa, de me voy a poner a hacer una editorial, que lo hice hace como 14 años o así, por otras necesidades de la vida, o sea, una vez se necesita tener una editorial para sacarse sus libros, pues dije, no, que no te quepa duda, lo mío es una editorial con un nombre, pero no voy a distribuir, no voy a nada, coge el dinero y corre, y además, bueno, léete bien el contrato, punto, nada más, y ya está. Entonces, este siguiente bloque he titulado de 7 líneas a la gabarra, un collage. Claro, para mí es una gran sorpresa, o sea, la verdad que la primera sensación cuando ya llegó el libro, Carmen lo estuvo trabajando, evidentemente, porque como hemos dicho, los textos en principio, aunque no era fácil, tenían que tener 7 líneas, o sea, 150 palabras. Carmen no entregaba nada de menos de 1000 palabras, o sea, era una cosa, menos mal que no estamos en la época de la prensa escrita, de la prensa. No estábamos en esa época, pero a mí se me hacía que el blog, que la mayor parte de la gente lo lee en una pantalla móvil, pues es que no te puedes tirar ahí así 80 horas, ¿no? En un libro sí te puedes tirar así 80 horas, pero una pantalla, para mí no, quizás es una cosa generacional. Entonces, cuando Carmen, o sea, me he dado cuenta también, preparando esto, que Carmen tuvo una gran suerte cuando se puso a construir el libro, y es que yo no pude estar ahí. ¿Por qué? Porque tenía unos niveles de estrés de trabajo que no me permitieron. Porque ella me dijo, bueno, yo te los vuelvo a pasar los textos, vas leyendo, sí, y al principio sí, no sé, como 10 o 12, vale, de acuerdo, pues sí, pues bien, pero de repente yo decía, pero Carmen, ¿cómo lo vas a organizar? ¿Cómo le vas a dar orden a esto, no? Y, no, ahí voy teniendo la idea clara, no sé qué, y yo me quité de en medio porque por tema laboral, sinceramente, y hoy concretamente ayer, mientras veía el libro y lo trabajaba, decía, qué suerte tuvo Carmen. Bueno, no me hubiera hecho caso, probablemente, ¿no? Vale, de acuerdo, pero qué suerte. O por lo menos que no me tocó sentirme dolida porque no me hubieras hecho caso. El caso es que yo, para mí cuando vi el libro, era la primera vez que yo veía el libro. Y sinceramente he estado viendo, o sea, pensando cómo definirlo y he encontrado que la palabra perfecta es un collage. Y voy a decir por qué. Un collage y un poco más. Lo primero que veo es que la experiencia de lectura se transforma, es completamente distinto leer cositas pequeñas a leer una composición, ¿no? O sea, se está compuesto por muchos textos del blog, pero la suba los transforma. Siento que es como un collage, que es un estilo que me ha fascinado siempre. Es una composición desordenada aparentemente, pero con una coherencia que se escapa de mi racionalidad.
he estado pensando qué características tiene un collage, o por lo menos para mí, y es la unidad. Puedes perderte en el detalle, pero la unidad se impone. Y esto creo que está en este libro. El estilo. Creo que cuando un autor se pone a hacer collage, enseguida reconoces el estilo. Hay tantas formas, bueno, no sé incluso si eso se podrían llamar, quizá no, pero bueno, es que enseguida tienen un estilo, hay algo especial, y creo que también esto lo tiene el libro. También tiene esta cosa, por ejemplo, esta caja que hay aquí atrás, que ha colocado 3 cosas, que tú dices, pues esto parece fácil, esto lo podría hacer yo, y luego te pones tú las 3 porquerías que tienes en tu casa, una piedrecita, una tabla de madera, o no sé qué, te queda una porquería absoluta. Pues creo que darle coherencia a esto me parece que también tiene bastante complejidad. Y luego, por supuesto, la belleza del conjunto. Si eso acaba, lo miras y no te produce esa sensación que te produce la belleza, pues apaga y vámonos. Y creo que este libro lo tiene todo, ¿no? Los elementos que componen los textos, la mayoría, es la primera persona, aunque a veces sea una tercera persona. La primera persona que reflexiona. Una persona, tú enseguida te metes en la cabeza de alguien que está pensando que mal he dormido esta noche, qué tráfico hay en la Gran Vía, no sirvo para nada, ¿no? Enseguida te mete ahí, el narrador, ¿no? Después el humor constante. Esto para mí es tanto como la música imprescindible. ¿Por qué? Pues porque igual que no escucho música, pues tampoco soy una persona con mucho humor. Entonces agradeces mucho que llegue alguien y te haga un chiste de lo mal que está el mundo, o de, en fin, cómo te has pegado el ostión en el suelo y en lugar de ponerte a llorar te ríes un rato, ¿no? Pues esto es lo que suele hacer Carmen con cualquier drama que le pasa. Y el humor a veces es el humor negro, ¿no? Y luego, por supuesto, que es otra de las cosas que me encantan, que de ahí recoge el aprendizaje de la escuela, bueno, y más todo lo que trajera ella de antes, por supuesto, es el toque del mundo clásico. O sea, en esta reflexión que tú estás pensando, pues estoy jodida porque tengo mucho estrés en el trabajo, pues se va Marco Aurelio, se va a Platón, se va a Hipócrates, están ahí, ¿no? Están ahí en su estantería, los coge y le dice, a ver, colega, ¿tú qué me dices, no? Entonces, eso ella lo integra muy bien en este collage que compone, ¿no? Que puede ser, nos podemos ir al mundo griego, nos podemos ir a filósofos o a escritores más actuales, ¿no? Y luego el toque del presente, porque claro, no está allí contándote algo, está aquí, está con un móvil, suena una música, pongo una meditación o pongo una lista de Spotify, ¿no? Lo onírico es otro elemento que maneja en bastantes cuentos, sí que yo sé que también sí que es luego hablar de ello, porque me parece que es un elemento muy potente para alguien que recuerda los sueños, es algo que suele estar presente a la hora de crear. Y luego el famoso en el libro, el famoso código QR que le pone la banda sonora al texto, que también sinceramente me parece que es una idea muy buena de la editorial, ¿no? Incorporar la música de esta forma, o sea, incorporar la música al libro, ¿no? O sea, no con un CD, porque ya nadie tiene lector de CD, pues con un código QR. Entonces lo que Carmen hace es que mezcla, pega, selecciona y hace alquimia con esos elementos y llega a la sorpresa. He puesto 2 ejemplos de cuentos en los que hay esta sorpresa, y uno que me parece que es que cada vez, te digo que es que los leo muchas veces porque siento que digo, es que aquí, ¿cómo ha hecho esto, no? ¿Cómo ha hecho este collage? Es el de Génesis 6, página 35, para que tenga ya el libro. Y es como convierte al rapero Jung Beef. Rapero. Es distinto que Gracias, trap. Que ya he hablado de mi poca cultura musical, pero no había intentado poner trap. Jung Beef, que lo convierte en el ángel caído y nos mete en un relato de la Biblia. Entonces es súper interesante. Si te vas a ver el vídeo, o sea, es que ya ves el vídeo de otra manera, escuchas la canción de otra manera y te vuelves al texto y lees el texto de otra manera. Ese es uno. Y el otro que también pongo aquí como buen conjunto construido es el de la página 77, bonita página, Danzar Malditos, que es la estrategia del director comercial en una empresa cosmética en la que mezcla con la ira del colérico Aquiles, que es así como inicia la Ilíada. Entonces también te está metiendo el mundo actual de competitividad y de empresa, te mete de repente la Ilíada y también te quedas, sinceramente yo, disfrutando de lo que estoy leyendo, ¿no? Luego pensé que otra imagen que define bien esto, que no es el collage, porque el collage quizás sea como más desordenado, es ese tipo
de cuadro pixelado en el que cuando estás cerca ves cositas y cuando te alejas ves otra cosa. Entonces creo que también es otra imagen que define bien este libro, ¿no? Y aquí ya viene las preguntas. Aquí ya hay 4. Vale. Entonces, bueno, si cogéis el libro, pues veis que esos textos dispersos publicados durante 4 años y pico en el blog, hay textos del blog que no están aquí y hay textos de aquí que no están en el blog. Y Carmen los ha estructurado en 4 partes. Entonces sí me interesa mucho que hable de ese proceso de construir este collage. Vale. Pues en un primer momento pensaba que iba a ser mucho más complicado construirlo hasta que de repente ganó el Athletic. Que me han reñido porque me han dicho que está jugando y que a quién se le ocurre. Ya, pero es que en Bilbao pasó lo mismo, estaba jugando, o sea que gracias Javi por venir, pese al Athletic, saca el teléfono, apágalo. Van ganando. Bueno, ¿a tú también? Vale. Sí, yo también. Bueno, la cuestión es que en el texto no se habla nada de fútbol, pero sí, pues bueno, yo me he criado en Bilbao y al final creo que hay un espíritu que impregna un poco pues cada uno en nuestro sitio, la idiosincrasia de un sitio en el que pues no te importa, bueno, sí que te importa ganar y te gusta, pero no pasa nada si no ganas. Y no pasa nada si pierdes, que es distinto, que no ganar, y que cuando llega ese triunfo, pues hay una especie de espíritu conjunto que hace que en lugar de echar en cara que han pasado 40 años desde la anterior, pues de repente no pasa nada y sacamos una gabarra que se ha estado cuidando durante 40 años allí y se celebra. Entonces, me parece que reflejaba un poco pues ese espíritu que te digo que yo creo que tengo, que es pues echarle ganas, sobreponerte a las cuestiones y echarle humor. Y celebrarlo, y celebrar las cosas. Entonces me di cuenta que esos relatos que a lo largo de los 4 años y pico, casi 5, había estado escribiendo, pues eran un poco como una especie de recorrido vital, y una vez más quiero volver a lo de oler un perfume, y que yo me había dado cuenta que esas canciones, la primera vez que salió La Gabarra, yo estaba en el colegio, y la segunda vez, pues estaba por ahí la niña, o sea, pues de repente había pasado 40 años, una vida entera. Y de ahí vino el título y de ahí vino la composición de... El exitoso título. El exitoso título, bueno, hay opiniones, hay opiniones para todo. pero al final yo quería transmitir aquí que era esas canciones que traían esos recuerdos durante esos 40 años, que es una vida entera, que yo la primera vez lo recuerdo perfectamente cuando estábamos viendo la primera, que estábamos en Maristas, y que era pues con todo por delante, lleno de dudas y dentro con toda la vida por delante, y al final cuando estás ya en un momento que queda mucha vida, os lo digo, porque a la vista está, pero que ha pasado una vida entera. Y que muchos de los que estaban en la primera gabarra no estaban en la segunda, y muchos de los que estaban en la segunda no habían nacido con la anterior, y parecía que estábamos todos allí. Entonces, ¿cómo lo estructuré? Pues me vino de manera automática el decir, bueno, pues empieza el primer relato casi como una reflexión. Ese primer bloque fue el descubrimiento para mí de la música, que no era la música del conservatorio o la música del ballet o tal, sino que era otro tipo de música a través de un compañero de clase que me descubrió pues a King Crimson, a Queen, bueno, a toda más tarde a Radiohead, a todo este tipo de gente, que para mí fue un descubrimiento absolutamente, y luego vas transitando pues después del bloque de la música, que empieza siendo como unas reflexiones casi adolescentes, hasta luego entramos en el trabajo, lleno de estrés y de angustia y de cosas. Me disculpo. Es que hay gente que me va a ver aquí, compañeros. ¿Por ahí tu jefe? Hay un par de ellos. Cuando hablo del capitán no sois ninguno de los que estáis ahí. Eso estaba en Bilbao.
Y bueno, después pasa a la pandemia, que de hecho también lo comento, no sé si en el prólogo o en la contraportada, que pasaron cosas que a mí personalmente no me apetece que se olviden, porque creo que ahí despertaron una serie de cosas que no quiero que se olviden, y me parecía que se merecía un capítulo, y después lo que de verdad importa, que es todo lo demás. O sea, que es los hijos, el amor, el desamor, la muerte, la enfermedad, la vida, pues todo lo demás. Y fue de manera automática, o sea, fue que de repente todo eso que escuché mientras volvía a la gabarra ha sido estructurado como una especie de paseo por la vida durante 40 años. Algunos no habíais nacido los que estáis aquí. Y así fue. Muy bien, pues nada, me encanta. Yo digo que para mí era la gran curiosidad ver cómo ibas a darle forma, ¿no? Otra de las preguntas que te quiero hacer, que me he dado cuenta también ahora releyendo una vez más el libro, es pues lo diferente que es recibir un texto una vez al mes, leerlo, escuchar la música y meterte en el texto, aquí que hay una continuidad que parece que uno quiere leer varios, ¿no? Entonces, y como encima acaba con el código QR y te pones a escuchar la música, parece literalmente imposible leer dos cuentos seguidos, ¿no? Dos textos seguidos. Entonces la pregunta, o sea, quiero decir, entonces me he pensado, y la gente que no, bueno, la gente, porque pensando en tus padres o tu suegra que comentaste, ¿no? Que probablemente no lo han leído con el móvil aplastando y haciendo así, a ver que no esté el código QR demasiado cerca. Es decir, y la pregunta es, ¿qué le da la música a tu libro? ¿Qué le da la música a tu libro? Es que es al revés. Es que cada una de las reflexiones, de los relatos, de lo que haya escrito, ha nacido de la música, ha nacido de esa canción que está a los pies. Es decir, no es un QR o una canción que adorna, con el respeto, que adorna un cuento, un relato. Es al revés. Ese es el que nace de la música. De hecho, eso fue lo que por lo visto despertó el interés de la editorial. En el proceso de la edición, que es súper complejo, cuando llegué a la maquetadora, intentó que eso se quitara porque desconfiguraba mucho los textos a la hora de imprimirlo, etcétera, y pretendía que hiciera una especie de playlist con un único QR al principio. No pudo ser, le dije, habla con tu jefe porque es que entonces pierde el sentido. Es decir, es al revés, es una canción la que ha dado origen a lo que viene arriba. De hecho, en algunos de ellos es que interactúo, es decir, si no lo escuchas o lo ves incluso, el vídeo, porque te lleva a YouTube para que pueda tener también la imagen y para que los autores puedan cobrar sus respectivos derechos, pues hay algunas cosas que realmente es un diálogo con la canción. Eso es lo que aporta, es decir, no tiene... Yo creo que sin la música pues no tendría tampoco mucho sentido. No, yo creo que sí tendría sentido. Sería otra cosa. Sí, sería otra cosa que hacía antes. Sería otra cosa. De hecho, pensando en mi metáfora del collage, lo que para mí la música le hace pasar de 2 dimensiones a 3 dimensiones. O sea, pasa a ser un collage de 3 dimensiones que todavía te permite como darle la vuelta para ver por dónde, sabes, que te cambia el texto que acabas de leer, y eso a mí se me hace algo muy interesante, ¿no? Yo creo que también lo que me están diciendo después de las lecturas, es lo que me reportan, es que, de hecho, y lo que me gustaría conocer de todos es qué le trae a él esa canción, o a ella, ¿no? ¿Qué le trae de recuerdo pues esa canción que está ahí, que en ocasiones, o sea, hay desde un requiem hasta extremo duro, o sea, que pasando por Florence and the Machine o por, bueno, no sé, hay varios, ¿no? Quiero decirte que no es que sean estilos musicales que digo, o atrapo a Jumbi, o sea, que no es que diga, bueno, pues ¿cuál falta? Tal. No, es que es así, o sea, es que yo de repente escuché a Jumbi y vi el vídeo en el que está fumándose un porro allí en una única toma, o sea, es una toma única. Y, o sea, yo percibí eso. A mí me vino el Antiguo Testamento, concretamente Génesis 6, y los libros apócrifos, me vino Enoc a la cabeza. Esas conexiones a mí me parecen súper interesantes, ¿no? Yo pensé que le pasaba a todos eso. A mí no con eso, por lo menos, ¿no? Sí. Vale, y luego, como estamos hablando de la estructura del libro, la verdad que es una estructura, o sea, es un libro de un contenido peculiar, porque no es un libro de cuentos, obviamente, aunque sí que hay algunos textos que ya construyes una historia con inicio de ese desarrollo y fin. Y estaba dándole vueltas, entonces de repente me he acordado de un libro
sinceramente que lo he traído, no es que me haya acordado, es que lo voy a buscar a mí. Y entonces digo, anda, si este libro se titula, es de un escritor mexicano que se llama Alejandro Aura, y en este libro que yo le ayudé a hacer hace unos cuantos años, se llama Cuentos y Ultramarinos, y justamente se llama Y Ultramarinos con esa idea de que él recopila una serie de cuentos, pero luego va contando cosas que le apetece contar. Y de cualquier, o sea, en realidad es un libro que puede parecerse al tuyo, ¿no? Estaba aquí para que te hagas una idea. Bueno, pues un paseo por Huesca, ¿no? O sea, el tren a Zaragoza, no sé, no sé cuántos. Luego tiene por aquí unos muy breves que juraría que había señalado, pero no, obviamente. De Luto el corazón, que es lo que le pasa oyendo un disco de un cantante que se llama Olimpo Cárdenas. Entonces, luego hay otros que son puros cuentos, ¿no? Absolutamente cuentos de la forma en la que nosotros consideramos. Entonces, la verdad, me gustaría saber también si, bueno, aquí, Historia Sabida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este mini cuento, ¿no? Estoy borracho, les gritaba, y soy buen gallo, cuando una bala atravesó mi corazón. Desde entonces no sé cómo comportarme. Es otra cosa, porque es un poco casi como un chiste. El superdotado, es decir, lo que yo te quería pensar, yo estaba buscando algún tipo de libro que me llevase al tuyo. Y yo lo que te pregunto es si tú tienes algún tipo de libro o ejemplo que te lleve al tuyo, ¿no? Pues no, nada, la verdad es que ninguno. Me hubiese, igual para la siguiente, igual el siguiente libro sí que puede llevarme algo, pero no, de momento, pues esto fueron, insisto, es que es como una especie de recuerdo, de historia que me sugiere, bueno, primero, no solo mías, esto no es una autobiografía ni doy espero la lata con cosas mías, sino que cuidadito conmigo que todo lo casco, o sea, que hay cosas que son de otras personas, cosas que te cuentan, cosas que sobre todo me parece, y lo digo también en las primeras frases de mención de otros autores, es que para mí solo hay una vida, la de todos. Y me parece que todos los que, o sea, que nos pasan a todos cosas muy similares, que somos seres humanos, que somos finitos y que nacemos de una determinada manera, todos iguales, con sus casuísticas, y que finalmente todos vamos a tener, no voy a hacer spoiler, pero todos vamos a tener el mismo final. Y mientras tanto, nos pasan cosas muy parecidas a todos, con salvedades y con complicaciones, y me parece que la manera en la que abordes esas circunstancias pues afecta al transcurrir de lo que va ocurriendo. Entonces, no me acuerdo por qué empezaba a decir esto. Pues mira, hila justamente con lo siguiente que quiero contar, con la siguiente, que es el tema el tema. ¿Cuál es el tema del libro? O sea, los que estamos aquí, que somos de la Escuela de Letras, que estamos más de uno, dos, tres. Quiero decir que cuando te ponían un libro para leer, tú leías cualquier cosa, qué bonito, y entonces, no, ¿cuál es el tema? Bueno, pues ¿cuál es el tema de este libro? Porque si uno estudia en la Escuela de Letras y no es capaz de responder cuál es el tema, que no es que sea el tema, no es como una incógnita de una ecuación de segundo grado, no, es que ¿cuál es el tema? Entonces, tú acabas de decir algo que me parece que enlaza con lo que es mi lectura de tu libro, ¿no? Que para mí el tema de este libro es la construcción del carácter. Es decir, o sea, sí que hay lo que acabas de decir de la vida de uno es la vida de todos, ¿no? Es decir, que por eso es lo que hace que quizás yo por lo menos con el libro, ¿no? Y digo, se intuye la autora en sus textos. Por ejemplo, en la página 95 dice: soy una cazadora de momentos especiales, es una de mis pocas habilidades. Y entonces, como es una cazadora, nos lleva a cazar con ella, a seguir las circunvoluciones de su cabeza, en todos los contextos posibles, en el trabajo, en la pandemia, en los sueños, con la familia, etc. Y ella se va definiendo con sutileza a través de las mujeres que elige, mujeres valientes, poderosas y o marcadas, como María Callas, como Boudica, como Alfonsina Storni, como Diana de Oriente, como Tina Turner, como Shakira. Muy bien alineado todo con la sabiduría extraída de los clásicos griegos o de otros filósofos. Carmen, además de cazar, sabe tejer. Con los hilos más diversos construye una unidad.
Y esa unidad del libro para mí es la construcción del carácter, que se condensa en el instante revelador en que ve pasar de nuevo la gabarra por la ría de Bilbao, 40 años más tarde, y que la lleva a preguntarse ¿en qué me he convertido? ¿Cómo me he construido? Y la indagación a la respuesta de estas preguntas es este libro. Carmen nos ofrece un paseo por su jardín privado, su bosque sonoro, construido con tanto esfuerzo e intensidad como cualquier vida, como la vida de cada uno, como la vida de todos. Requiere valor narrarse y entregar la narración a los otros. Este libro es para mí un espejo que me ayuda a conocerte a ti mismo. Gracias, Carmen, por tu generosidad y valentía. Gracias. Muchas gracias. Entonces, esto es, digamos, para mí lo que me da este libro, ¿no? O sea, cómo se trabaja uno a sí mismo a lo largo del tiempo, cómo lucha con tantas cosas, con el día a día, cómo vive una pandemia, cómo se enfrenta a un tipo de trabajo, cómo se enfrenta a la familia, cómo se enfrenta a los amigos, ¿no? Y entonces, el tema, o sea, para mí, y sí que es verdad que leyendo el prólogo, o sea, me gustaría que hablásemos carácter versus tiempo. Porque para mí, de lo que aquí se habla es de la construcción del carácter, para lo cual evidentemente tiene que desarrollarse en el tiempo, ¿no? Entonces dice, la gabarra empieza así, es un pretexto para reflexionar sobre el tiempo que transcurre. Entonces me gustaría, porque sé que eso tiene que ver también con cómo has organizado el libro, lo has dicho antes un poquillo, que dijeras algo más del tema del tiempo o de cómo lo has tenido presente. Bueno, pues el tiempo es un montón de cosas. De hecho, hay uno de los relatos también que hablo de lo que es el tiempo para mí, en el de Un pájaro es un pájaro, y que reflexioné mucho sobre el tiempo como muchos de nosotros durante el confinamiento. Entonces, pues el tiempo hay una obviedad que es la materia de la que se hace la vida. Entonces no me parece que sea nada ni para dejar que pase mientras pasa otra cosa. Creo que hay que intentar vivir cada situación que te toca y que eso efectivamente construye el carácter, ¿no? Intentando vivir e intentando que no se te escape, sin presión. Quiero decir, tampoco es cuestión de angustiarse, de a ver, tengo que pensar qué es lo que me está pasando ahora mismo y tal. Pero bueno, sí estar atenta, que estar un poco atento a esas cosas que están pasando, porque creo que eso construye el carácter y un poco también de la gente que te rodea, ¿no? De los que están cerca de ti. Y bueno, ¿y para eso qué hace falta? Pues como para cocinar, para estudiar, para leer, para querer, para odiar, pues hace falta tiempo. Para vivir hace falta tiempo. Y bueno, sobre todo cuando ya llegas también a un determinado momento de tu vida en la que dices, bueno, vamos a ver, ¿qué ha pasado? Que eso es una cosa un poco, tiene su miga, ¿no? Mirar qué has hecho y qué ha pasado y cómo estás de satisfecha. No, bueno, yo tampoco hago mucho ese examen, porque todavía queda mucha vida por delante. O sea, ¿estás satisfecha tal? Pues vaya, ya es como cumplir los objetivos, ¿no? en el trabajo. O sea, tampoco es eso. Pero sí que te despiertes con ganas y que todavía ese tiempo no te pese. O sea, que el tiempo, en contra de todas las leyes físicas, pesa menos cuanto más lleno está. Y eso sí que me interesa y me ocupa. El intentar no llenar el tiempo a lo tonto o pasar el tiempo a lo tonto, sino que la vida pues tenga cosas que me interesan. Y una cosa que me interesa muchísimo son los otros, y por eso lo menciono al principio del libro, ¿no? Que solo hay una vida que es la de todos y que nos pasan cosas similares y que bueno, pues que este tipo de cuestiones, para mí, cualquiera de lo que le pase a la gente que está cerca, para mí funciona como una catarsis, porque digo, joder, pues eso también me está pasando a mí, o me ha pasado a mí, pues no es tan grave, pues si le pasa a este también. Y eso les pasa a los clásicos, y por eso me gustan los clásicos y me gusta refugiarme. Son tan cercanos, ¿verdad? Sí, me gusta refugiarme en las tragedias griegas porque bueno, pues porque al final les ha pasado a casi todos, y eso que eran dioses, pues imagínate qué te puede pasar a ti, ¿no? Que no lo eres. Y me interesan los clásicos porque me parece que la Ilíada es una representación de lo que nos pasa en el trabajo,
y que yo cuento aquí. Además me preguntaron en una presentación, me acuerdo un chaval, tendría unos 20 años así, me dijo, ¿por qué has escrito en el Lanzad Malditos, que hablo de una reunión que está preparando un director comercial en una empresa, no es Mafre? La angustia que estaba transmitiendo a la hora de preparar esa reunión y todo eso, y me vino a la cabeza pues Aquiles y la Ilíada, y me parece que ahí ya reflejaba un tránsito por ese estrés y por esas circunstancias y por lo que es mantener la vida, que a fin de cuentas es lo que nos está pasando ahora también. O sea, mantener la vida a pesar del estrés, a pesar de que te pasen cosas, que te secuestren no te van a secuestrar a tu criada ni te van a matar a Patroclo, pero bueno, pero sí que van a pasar cosas que tienen muchísima similitud y muchísimos paralelismos y que supone un alivio. Sí, esa es, insisto, una de las cosas que engancha muy bien la historia. Sí. No recuerdo ahora mismo cuál es, la de los lotófagos. Sí. Esa pérdida de... Sí, ¿no? el querer perder la memoria, el decir... Es también fantástico, ¿no? Esa conexión de que alguien que te abandonen y dices, pero me gustaría comerme esto y olvidarme de ello, ¿no? Pues yo escuché la canción Consejo de Sabios de Vetusta Morla. Al principio no entendía nada de qué iba, y hasta que... Pero de manera intuitiva me llegó la letra. Y hasta que vi pues eso, que hablaba de alguien que tiene dudas a la hora de romper una relación, continuar con ella, parece que quiero, pero al final no todo era tan malo y ya mira en la que me he metido, lo he roto, no sé qué. Y me parece que tenía mucho que ver. ¿Y quién no ha estado en una situación de sufrimiento absoluto, por fallecimiento, por desamor, por lo que fuere, y le gustaría tomarse una pastillita y que se le olvidara todo? ¿Quién no? Que me lo digan. Y que se le olvidara todo en ese momento y decir, me meto en la cama y si consigo dormir, aunque sea con ayuda, por favor que mañana todo esto haya pasado o que haya sido un sueño. Bueno, pues eso ya existía en la Odisea con la flor del loto. Los lotófagos que llegan a una isla después de haber estado sufriendo como perros durante una travesía en la que no podían ni beber ni comer ni nada, y llegan a una isla en la que toman el alimento. Había una flor local que se llamaba la flor de loto, que cuando se la comían se les olvidaba todo. Entonces cada día era pues un olvido de todas esas cosas, y tuvo que bajarse del barco Ulises y decirle, os recuerdo que estábamos aquí porque íbamos a volver a nuestra casa con nuestras mujeres, nuestra familia, y todo. Y decían, no, yo es que no quiero acordarme de nada. Eso es. Y bueno, y eso ya estaba, eso ya lo contó Homero con la flor de loto. Y eso lo cuenta, me parece a mí, Vetusta Morla en Consejo de Sabios. Y por eso os recomiendo que primero la escuchéis en ese momento, ver qué te dice esa letra, y a mí lo que me vino era pues eso, el querer olvidar algo que te está doliendo en ese momento. Y luego algo que era otra cosa que te quería preguntar, que justamente me he dado cuenta que hace 2 meses que hicimos la primera presentación del libro. Sí. Que fue como, en ese caso para mí era mucho más la presentación del bebé de 7 líneas, ¿no? Y ahora es más la presentación del libro, o sea, lo he hecho de otra manera. Pero en estos 2 meses, ¿cuántas presentaciones has hecho? Esta es la sexta. Vale, yo en la segunda. De bolos. Yo en la segunda, en la que estoy. Entonces sí me interesa mucho ver, pues eso, cuando ya tienes esto y lo presentas, ¿cómo ha sido? O sea, alguna cosa que quieras contar de esas presentaciones, lo que te ha aportado, lo que te ha llamado la atención, alguna anécdota, no sé, o algo. Sí. Bueno, la primera es que yo no pensé que iba a haber en una de estas en la vida. Entonces, cuando fui a la primera, pues estaba como que le estuviera pasando a otra persona. O sea, para mí era una especie de desdoblamiento de esto le está pasando a otra persona, no me está pasando a mí. Luego me fui dando cuenta del privilegio, y sobre todo porque inevitablemente cada sitio es diferente, las personas son diferentes y lo que te llega es diferente, y bueno, pues es que me parece un privilegio. Entonces pues es disfrutarlo y bueno, y esperar que podáis disfrutar vosotros también con esto, o que mínimamente pues a mí lo que me gusta también es cuando de repente hay alguien que yo ahora he leído y dice, pues es que esto, mira, me acuerdo en una en Bilbao,
que me dijo la mujer de un amigo, que yo no la conocía, y me dice, es que estaba leyendo la de Insomnio de una ansiosa y me estaba viendo a mí todas las mañanas en la ducha. Perdón, O sea, me mira, está... que veas que tengo una marcada. Ah, Luego, mira. luego vemos cuál es. Vale. Insomnio de una ansiosa que algunos que me conocen ya sabrán un poco cuando lo lean, si de que lo habrán visto cuando he llegado a la oficina, si he llegado tarde o cosas de esas, bueno. Y bueno, pues ahí sí que de repente hay gente que te dice, ostras, es que me estaba viendo a mí ahí. Entonces también para mí es una cosa muy, me gusta mucho, porque soy una mirona, me gusta muchísimo. Me gusta cuando alguien me dice, pues a mí el que me gusta es este relato, porque me da mogollón de pistas. Pues a mí me gusta este, o yo me he visto reflejada en este otro, o como me ha dicho también otra persona que está aquí, que me ha dicho, no te conozco a ti, te conozco por los relatos. No me suenas tú tanto, pero me suenas por los relatos. Entonces, eso me gusta porque eso es que nos conecta, porque aquí de lo que se habla son de cosas que nos pasan a todos. Pienso. De hecho, bueno, dos cosas para acabar. Que una que me hace gracia, que me acabo de acordar ahora, que me parece muy buena, es que hay otro tema que tienes en varios textos que es la palabra, que no hay suficientes palabras, o que esta palabra hace no sé qué, o que me tengo que ir aquí a buscar una palabra adecuada. Eso me parece que es otra de las maravillas del libro, ¿no? Gracias. Y en este sentido, y aquí vuelvo a pensar que bueno que no te ayudé a construir el libro, porque yo, sin ninguna duda, el último texto que hubieras puesto, yo hubiera puesto el primero, que es el de la palabra del siglo, que me parece esta conexión que haces tan interesante de cómo meterte hasta con la Navidad familiar, que no creo que no haya personas. Yo creo que ha sido el post más reenviado y más visitado de todas 7 líneas en toda la historia que llevamos. O sea, en fin, el número de visitas hizo así absolutamente, porque yo creo, no sé en qué día está publicado, igual no era muy cerca de Navidad o si era muy cerca, pero desde luego yo dije, es que está creo reflejando. Que la habíamos pasado hacía poco. Sí, claro, estaba muy fresca, pero fue un exitazo, ¿no? Y eso pues me gusta mucho, que podías hablar simplemente de la Navidad y no, habla de la palabra del siglo, que es la polarización, la palabra de 2023. Eso en cuanto a qué bueno que no te ayudé a ordenar y qué bien que esté al final. Y luego lo otro es que había marcado uno aquí, que como hemos dicho no nos hemos preparado mucho las cosas para que fuera un poco más... He marcado uno porque sí que me parece súper interesante que leas un texto. Entonces he elegido uno que me parece que tiene todo lo que yo he hablado y entre otras cosas la brevedad para acabar. Y se llama Insomnio de una ansiosa. Anda, anda. Vaya. Bueno, sí. lleva... Entonces, te voy a decir otra cosa es que había pensado, yo dije, pues yo leo uno y tú otro, pero en realidad dije, no, si es que aquí lo que mola es escuchar a Carmen, o sea, la voz de Carmen. No es largo, ¿no? Vale. No es largo, está perfecto, yo creo que está muy bien, vale, como para cerrar, ¿no? Vale. Para cerrar, por lo menos. Bueno, lo podemos cerrar, si lo cerramos aquí, es Rigoberta Bandini, o sea que... Habría que ponerla. Es perra. Habría que ponerla. Bueno, hay que ponerla. Bueno, ¿la pone alguien? Se titula Insomnio de una ansiosa. Y no soy yo, ¿eh? Es una que conozco, es una amiga. No aprendo nada. A mi edad ya que estoy, a las 3 de la mañana con la cabeza a 1000 por hora. La cosa es que esta semana pasada murió un compañero de trabajo. Te vas un día con asuntos pendientes y ya no vuelves, pienso yo muy oportuna a esas horas. Que si me pasa, ¿qué pensarán de mí cuando recojan mi mesa y se encuentren un cacho de bollo en el cajón? ¡Qué vergüenza! No puedes ni dejar el cajón desordenado. ¿Qué dirán cuando lo abran y encuentren el cacho de bollo y algunas notas que nadie debería leer? No me digas que es justo que después de una jornada agotadora en la que aparcas tareas para retomarlas al día siguiente, vas y te mueres sin avisar. De pronto entras en la cocina y ¡pum!, se te caen los platos y tú sobre ellos despanzurrada. Como si no fuera bastante con morirte, despanzurrada sobre los platos. La felicidad está sobrevalorada, lo importante es dormir 8 horas, reflexiono mientras me revuelvo en la cama intentando conciliar el sueño. Esto ocurre después de haberme quedado profundamente dormida en el sofá 3 horas antes, mientras veía un capítulo en la televisión. Doy vueltas con los auriculares incrustados en la oreja, escuchando acordes de cuenco tibetano y una voz que susurra: te damos la bienvenida a la meditación para dormir profundamente.
Pero la voz es tan falsa que se me calienta el temple, porque no me sugiere un espacio tranquilo, libre de distracciones, sentada recta en una postura estable en un jardín zen. Me imagino a una tía en chándal leyendo un texto tan forzadamente sereno que le haría tragar las flores de Bach con una pala. Cuando me pongo así, intento relativizar. Me pongo ansiosa y me da por repensar notas mentales sobre lo que es importante y lo que no lo es en esta vida, sobre lo conveniente que es ser estoico o que todo te importe un bledo. Porque yo mentalmente lo soy de verdad. Yo sé lo que es importante en cuantito me paro a pensarlo, cuando estoy relajada y consciente. Pero suena el despertador tras esas noches insomnes y mientras en la ducha me devano los sesos decidiendo si mejor me voy en metro porque hoy habrá atasco, pero que como tengo una reunión fuera tendré que llevarme los tacones en el bolso, que sumado al ordenador y utillaje variado pesará un quintal para subir la cuesta de mi calle, el estoicismo se me va por el mismo desagüe que el champú. Y eso que me hice con un coche híbrido que no contamina, un automático con fanfarria de pitidos que evitan despistes al volante para facilitarme la vida. Pero resulta que la autovía está imposible. Y si atajo por el centro de la ciudad, me encuentro las furgonetas de reparto bloqueando el paso de las estrechas calles de Madrid, que parece que solo trabajan ellos, por Dios. O con los autobuses, desde donde percibo las miradas de desprecio de los usuarios, que los usuarios me brindan desde su altura por no usar el transporte público. El caso es que sigo llegando tarde mientras me digo a mí misma que lo importante es que estoy viva y que tengo salud y trabajo y hasta amor si me apuras. Y entonces, ¿por qué cuesta todo tanto? Aprovechando el embotellamiento, saco la edición de bolsillo de las Meditaciones de Marco Aurelio, que reposa en la guantera por si su sabiduría pasa por osmosis a mi mente, cuando en medio de una frase me pitan por detrás un nanosegundo después de ponerse en verde, y avanzo 1,5 metros. En esta ocasión son los peatones quienes me miran con desaprobación, o eso imagino, porque sinceramente creo que el centro de la ciudad debería ser para ellos. Pero necesito el coche para trabajar y les suplico indulgencia con mi mirada de cordero degollado. Así que mira, conecto el Spotify y me pongo Perra de Rigoberta Mandini, ese himno de las desesperadas de la vida que sigue poniéndome las pilas. Y si me miran, pues que no sea con odio por contribuir al bloqueo, que me miren por loca, por mover los labios a grito pelado, que a mí esta tipa me pone las pilas y enfilo la calle Génova súper feliz. Que me perdone Marco Aurelio por pisarle con el pie izquierdo que me queda libre, ya lo recojo luego cuando aparque. Que yo en el fondo estoy casoy, pero en la superficie quiero ser una perra para salir al parque a pasear. Entonces, a ver, es que esto no estaba preparado. Y a ver si este es el... Sí. Entonces, uno coge el QR, que por cierto, mi madre lo domina, ¿eh? Mi padre no, pero... Y a mi suegra hubo que ponérselo, pero... Alguno, pero bueno, a ver. Y entonces, coge uno... Bueno, a ver. Casi. Bueno, vamos a poner aquí una que va en directo, pero no... Las hay más animadas también. Me sirviera agua mineral, porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. ¿Se oye? Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo. Pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncitas
Podéis bailar, ¿eh? Yo me arrancaría. Ahí bailar. Ópera, esto es ópera. Bueno, pues esto es lo que... Estas cositas son las que me ponen a mí las pilas, soy así de simple. He avisado 2 veces que íbamos a acabar, pero no, perdón, que es que me he pasado la última página. Pero queda poco, ¿eh? Sí, y además que está Pepe por allí, que es en la tercera pata de 7 líneas. Y una cosa que me gustó mucho en la primera presentación, que también intervino él, fue que si quiere decir algo, que baje y lo diga, si puede, si no le agobia, y si no lo digo yo. Dilo, dilo. Lo digo yo. Vale. No, y es que, o sea, que yo veo que este libro, pongo aquí, se nota mucho que es una primera obra, porque es el primer producto de una tierra después de muchos años de barbecho, de reposo, absolutamente enriquecida. Lo que dijo Pepe en esa presentación fue que aquí hay una escritora. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo próximo que escribirás o que te gustaría escribir o que te está rondando ya en la cabeza? Y con eso sí, yo por mí creo que ya. Pues la verdad es que yo creo que creo no. Yo siempre he escrito, lo que pasa es que tuve un pequeño paréntesis de 30 y algún años que estuve trabajando y a la vez pues criando hijas y tal, pues como algunos de nosotros, muchos de nosotros, entonces bueno, pues iban pasando esas cosas y en el tiempo que me quedaba libre o eso, pues y cosas que me ha dicho mi madre a posteriori, pues siempre había escrito. Entonces ahora que tengo tiempo, que me han regalado tiempo, otra vez el tiempo, me no había caído, ahora que sí tengo el tiempo, pues la verdad es que sí que sigo haciendo cosas y hay algún personaje de aquí que me está pidiendo como... Bueno, que me está pidiendo como... Que te está tirando así, que me ¿no? está tirando, sí, que me está pidiendo como aventura y eso y bueno, pues sí, yo espero que haya cosas, joder, porque no se puede quedar así. Bueno, pues entonces ahora sí, mil gracias por el libro, mil gracias Muchas por todo. gracias. Y ¿Queréis esperamos... preguntar algo? Sí, no, perdón, Sí, perdón, sí, perdón, es verdad, sí. no, si damos esto. No, pero eso, en serio, que ahí quedamos a la espera de a ver que aunque nos sorprendes en un añito o por ahí. Bueno, Pero sí, por supuesto, ¿no? Gracias. Que quizás es el momento de que tengáis la palabra. Que os damos la palabra, que alguien quiera comentar algo, que alguien que ya se lo haya empapado el libro y pueda decir algo más de lo que he dicho yo. Pues una pregunta muy fácil, perdón. A ver. Yo he leído algunas de las cosas por el blog, falta leerlo todo, Sí. tu obra completa. Pero es muy simple, que nos digas 3 canciones. Igual ya están allí, no lo Vale. sé, pero una es una canción que te ofrece consuelo, una canción que no te ha gustado en algún momento de tu vida pero has tenido que convivir con ella, y otra canción que te recuerde algo inconfesable y que nos lo confieses a nosotros. Me la tenía que haber anotado. La primera Pero pregunta consuelo, es- una de consuelo. Vale. Una canción que ahora me da consuelo y no siempre ha sido así es Creep, de Radiohead. Sí, esa no siempre ha sido así, ¿eh? ¿La otra? La otra es una canción que no te ha gustado, pero que en alguna parte de tu vida has tenido que convivir con ella, porque la escuchabas todos los días en el metro, porque te la ponían sin parar en el trabajo, porque le gustaba a tu marido, a tu hija o a tu madre. Vale. No es una canción concretamente, pero yo recuerdo desde cría que había una cosa que ponían en el hilo musical y estaba en la empresa de mi padre y todo eso, que era, y para mí ahora se ha convertido en un estilo que es la gran orquesta de Paul Mauriat. Y aquello era, o sea, es que es una cosa, o sea, era como que se te metía ahí. Entonces ahora hay una cosa que cada vez que escucho algo como anodino, como anodino pero que te taladra el cerebro, digo, ostras, la gran orquesta de Paul Mauriat, o sea, que no siempre es, pero es como radio suicidio. Y otra cosa que me viene también así a la cabeza, que también es cuando ves alguna película de los 80 así, que dices, o sea, rollo bilitis. O sea, que es como o sea, entonces, la gran orquesta de Paul Mauriat es el tipo de canción que me taladra la cabeza y tuve que convivir muchísimo en un montón de sitios
Y la otra, el rollo bilitis, que es una canción propiamente dicha, pero también es un estilo ya para mí. Y la otra, Y la otra era una canción que te recuerde algo inconfesable que nos vas a confesar aquí ahora. que lo voy a confesar. Sí, pues Creep también. Pero luego lo digo. Vale. Ahora en En el sí, siguiente, en el Siguiente libro. Sí. Pero Creep también, sí. ¿Alguien Gracias. más? Pepe, ¿quieres decir algo? Irene, también ibas a decir algo, ¿no? Sí, bueno, yo he empezado porque para mí este libro ha sido un poco una novedad, porque yo no conocía libros que tuviesen el código QR y entonces para mí pues no lo he leído todo, he leído y algunas cosas yo estoy como ella, mi cultura musical, mis hijas además me lo dicen, sobre todo la pequeña, me dice mamá, tú es que cultura musical, te sales de la copla y es que ya nada es mía. Y entonces muchas veces nombras grupos americanos y tal y cual, que yo no eso, Sí. pero me encanta escuchar el QR y después de leerla esta lo pongo. O sea que, Genial. me ha encantado, Carmen, de verdad. Pues muchísimas gracias, pero verás, lo de la cultura musical, eso también es una cosa, como la cultura en general. A mí es que lo de la cultura es una palabra que podría ser una canción de estas de qué horror, ¿no? Porque, ¿qué es la cultura? O sea, la copla es cultura que te mueves, Sí, que tú dices, o sea, Bueno, pero cuenta en una este caso, historia, digamos cultura, por lo Sí, menos. pero- conocimiento, Sí, quizás, ¿no? conocimiento. Pero es un área, Eso es es, un área eso nada es. más. Sí, Sí, porque yo no. cultura musical tengo la política, no te creas. Lo que sí pasa es que con estas cosas, o sea, me pasa como con el vino. ¿Qué te gusta y qué no te gusta? O sea, me encantaría a mí lo de las catas a ciegas para todo. Entonces, a mí sí que es verdad que me gusta mucho, pero yo no necesito estar todo el día escuchando música, sino que es al revés. Son cosas que escuchas y que de repente te llegan. Y que te lleguen, para que te lleguen, no hace falta casi ni entender la letra. O sea, es igual, porque hay muchas que son en castellano, como me pasó con la de Consejo de Sabios, que no entendía nada. O sea, no entendían nada de lo que decía y era en castellano. Y o sea, que se trata de que te llegue de una manera intuitiva, de que por lo que sea Sientas. lo sientas, efectivamente, porque el resto, creo que la cultura además creo que es como más bien pensada. Entonces lo otro es que lo sientas y que sean, que te diga algo a ti. Y con el resto, pues eso que, joder, qué bien. Muchas gracias. que te he llegado. Por aquella Ara, algo referente a... Yo sí te voy a preguntar una cosa, Carmen. Es una pregunta un poquito rebuscada. He descubierto por lo que estás contando ahora que lo que has escrito unido a la música, tenía dudas de qué te llevaba a qué. Si la música te llevaba al texto, el texto te llevaba a la música. Ya me ha quedado claro que es la música la que te lleva al texto. En algunas de las relatos ha sido al revés. Es decir, tenías ganas de escribir sobre algo y eso te inspira a una canción determinada. Me ha pasado con... Gracias. Pues gracias por la pregunta, me alegra que me hagas esa pregunta. Pues mira, me pasó con una que, a ver, esto no es ni magia ni misticismo, no, pero me ha preguntado antes Milagros y no lo he respondido. Lo soñé. Sí, ha habido algunas cosas que yo las he soñado. Entonces, esto es ciencia y esto Jung ha escrito mucho al respecto y bueno, esto no es nada místico. Ha habido algunos que yo los he soñado, concretamente 2, y la canción vino a posteriori. Fue eso que yo soñé lo que de repente me llevó a una canción al despertar, ¿no? Cuando desperté. Y curiosamente con uno de esos que me pasó que se titula, y que además curiosamente los que he soñado son mis favoritos, no sé por qué, pero son como los que más, y además es que no he cambiado ni una coma, porque hay otros que tienes que modificar y tal. Y uno de ellos fue Mi querido perro verde, y cuando de repente vino la canción, yo juraría que no había visto el vídeo, y yo, de hecho estuve dudando si ponía el QR del pie de página, si ponía solamente la canción o si ponía el vídeo. Decidí poner la canción para que cada uno, en fin, ¿no? Pero resulta que empezaba el relato, el sueño de una determinada manera, y al ver el vídeo de Florence and the Machine de esa canción, que se titula King, resulta que el escenario era muy similar, con lo cual yo deduzco que lo habría visto de refilón en algún momento, no me acordaba y eso me llevó. Y entonces fue un poco ese sueño y vino después la canción, no a la inversa. Y el otro es, no me acuerdo cómo se titula ya, porque ya madre mía de mi vida, pero es otro que soñé, que era que cuando me desperté,
bueno, ahí lo hago un poco, pero viene la canción de La hija del flautista y ese que también hablo de otra poesía que me vino a la mente, que era una poesía de Szymborska, y que eso era mientras me estaba despertando. No quiero parecer una mujer complicada. A veces sueño, luego me voy acordando, procuro apuntarlo porque hay veces que me parece que sueño una película y no me acuerdo cómo se titula, pero igual en el este os lo digo, porque ese sí que me vino después, a ver en el índice, porque no me acuerdo cómo se titula, que era La mirada. En ese La mirada pues es bueno, pues una especie de sueño así ansioso, un poco de estrés también está en la parte del trabajo, y que eso fue al revés, fue la música la que me vino después y que, bueno, pero es que para mí fue unido, de hecho fue un poco lo que cuando se puso conmigo en contacto la editorial, yo investigué y vi que la editorial estaba especializada en poesía, y dije, ¿por qué? Y me dijo la persona con la que tuve en la entrevista que para él que música y poesía que era un lenguaje muy similar, así que eso fue. La música. Pues bueno, ¿alguna otra ¿Les preguntaba alguna otra cosa? comentario? ¿Comentario? ¿Alguna cosa? ¿Alguna sorpresa? Jefe. Pues nada, pues como decir, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por venir.